movimiento parabólico. ¿Qué cosa es este movimiento? Este es un movimiento vertical que se origina cuando un móvil es lanzado con una cierta velocidad inicial y con un cierto ángulo de inclinación. Por la experiencia que tenemos, cuando se lanza un proyectil con estas condiciones, entonces aproximadamente su trayectoria es así. Y a esa curva en matemáticas se conoce con el nombre de parábola. He ahí su nombre. Oye, ¿cuáles son las características fundamentales de este movimiento? En primer lugar, a este movimiento también se le conoce con el nombre de movimiento compuesto. ¿Por qué decimos movimiento compuesto? Porque, como su nombre lo indica, está compuesto por dos movimientos. Uno en forma horizontal y el otro en forma vertical. Estos dos movimientos son completamente independientes. ¿Eso qué significa? Que un movimiento se realiza como si el otro no existiera. Lo único que tienen en común ambos es el tiempo. Ahora, en forma horizontal se realiza un movimiento rectilíneo uniforme y en forma vertical se realiza un movimiento de caída libre. ¿Y por qué? La razón es la siguiente. En un momento dado, digamos acá, en ese instante, ¿qué fuerzas están actuando? Bueno, actúa su peso, masa de gravedad. ¿Qué otra fuerza actúa ahí? Se supone que no se considera la oposición del aire. Entonces, se nota claramente que no hay ninguna fuerza más que se oponga a este movimiento. Por lo tanto, esta será la fuerza resultante. Pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a trazar acá un plano cartesiano y voy a adelantar un poquito diciendo que la segunda ley, que toda fuerza resultante, ¿no?, es igual a la masa por la aceleración. Entonces digo así, en el eje X, ¿qué está sucediendo? La resultante, o fuerza resultante, es igual a ¿cuánto? A cero, porque aquí no hay ninguna fuerza. ¿Y qué dice la segunda ley? Que toda fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, en este caso aceleración horizontal. De aquí, como la masa es diferente de cero, entonces la aceleración horizontal es igual a cero. Esto de acá, ¿qué me está indicando? Si la aceleración vale cero, significa que no hay cambio de velocidad. Si no hay cambio de velocidad, la velocidad permanece constante. Entonces, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, en el eje X, ¿qué se tiene? Un movimiento rectilíneo uniforme. Veamos ahora qué se tiene en el eje Y. En forma vertical, tenemos lo siguiente. La fuerza resultante, la única que está actuando, es el peso. Como apunta hacia abajo, tendrá signo negativo. O sea, la resultante es igual a menos masa gravedad. Y esto se iguala por la segunda ley a la masa por la aceleración vertical. Puedo simplificar el término masa y queda que la aceleración vertical es igual a ¿cuánto? A menos g. O sea, cuando se tiene un movimiento vertical cuya aceleración es menos g,
significa que se trata de un movimiento de caída libre. Por lo tanto, esto que me está indicando, caída libre. Hemos entonces demostrado que en forma horizontal existe movimiento rectilíneo uniforme y en forma vertical, caída libre. Por lo tanto, para un determinado problema, si quisiera calcular alguna característica horizontal, solamente aplicaría ¿qué cosa? Espacio igual velocidad por tiempo, una sola forma. Si quisiera calcular alguna característica vertical, tendré que aplicar cualquiera de las 8 fórmulas de caída libre, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Esto qué me indica? Que no necesitamos de ninguna fórmula adicional. ¿Por qué? Porque todas ya las conocemos. Características fundamentales, características, propiedades fundamentales. Esto sí es muy importante tener presente para la solución de problemas. Bien, propiedad número 1. La velocidad es tangente a la trayectoria. Entonces, si tengo acá un movimiento parabólico o una velocidad de lanzamiento v sub 0, su trayectoria aproximadamente así, ¿qué me está indicando esta propiedad? Que en cualquier instante, la velocidad se grafica o es tangente a la trayectoria. Eso lo podemos indicar acá. Entonces, cuando no está pasando por este punto, la velocidad la grafico en forma tangencial. Esa es la velocidad en ese instante. Cuando el proyectil está subiendo por aquí, la velocidad la graficaremos tangente a la trayectoria. Y así puedo graficar muchas velocidades más. Entonces, si esto sucede, cuando llegue a este punto, la velocidad, si es tangente a la trayectoria, entonces en la parte superior la velocidad será completamente horizontal. Muy bien. Propiedad número 2. A una misma altura, las velocidades tienen igual valor. Veamos en qué consiste esto. Un proyectil lanzamos de este punto con esta inclinación y tendremos aproximadamente esto de acá. Muy bien, dice a una misma altura, esta velocidad tangente a la trayectoria, vamos a llamarle V1, esta velocidad tangente a la trayectoria, vamos a llamarle V2. Esta propiedad que indica que a un mismo nivel estas velocidades tienen igual valor. ¿Pero por qué? A ver, veamos. Haciendo la descomposición para cada vector, y vamos a tener lo siguiente. Esta será la componente 1 horizontal, componente 1 vertical. Aquí velocidad 2 horizontal, velocidad 2 vertical. Entonces vamos a demostrar
que B1 y B2 tienen igual valor. Si se llegase a demostrar que las componentes tienen igual valor, entonces ya directamente podemos decir que B1 y B2 tienen igual valor. A ver, la velocidad horizontal 1 y la velocidad horizontal 2 ¿son iguales? Sí. ¿Por qué? Porque en forma horizontal hemos demostrado que se tiene un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué significa? Que todas las velocidades horizontales son iguales. Por lo tanto, tengo esta primera igualdad. Luego, por caída libre, ¿qué me indica en caída libre una de las propiedades? A una misma altura, a un mismo nivel, la velocidad de subida y de caída tienen igual valor. Por lo tanto, B1i es igual a B2i. Si los catetos son iguales, esto que me está indicando que el valor de la velocidad 1 será igual al valor de la velocidad 2. Como esto queda demostrado que esas dos velocidades tienen igual valor. Propiedad número 3. Dos lanzamientos con igual valor o con igual velocidad tendrán el mismo alcance horizontal si los ángulos de lanzamiento son complementarios. O sea, se tiene lo siguiente. Dos estrellitas son lanzadas del mismo punto con la misma velocidad, pero de esta manera. La primera piedra, el primer proyectil, velocidad v, con una cierta inclinación alfa, tiene este recorrido. Otra piedra, con la misma velocidad de lanzamiento v, pero en este caso con un ángulo beta, y tendrá algo parecido como esto, o sea, llega al mismo punto. Eso puede ocurrir si alfa más beta es igual a pi medios radianes o 90 grados. Y una cuarta propiedad: el mayor alcance horizontal se logra con un ángulo de inclinación o con un ángulo de tiro de 45 grados. Y eso lo podemos explicar de la siguiente manera. Tengo acá un primer lanzamiento con una velocidad v y tengo esta trayectoria. Tengo otro lanzamiento con la misma velocidad pero otro ángulo de tiro y tendré esto de acá. Y un tercer lanzamiento, o muchos más, con la misma rapidez, pero otro ángulo de inclinación, y tendré esto de acá.
Entonces, el gráfico nos está indicando que si lanzamos una piedra varias veces con la misma rapidez, pero diferentes ángulos de inclinación, estos alcances todos son diferentes. Entonces, si todos son diferentes, uno tendrá que ser el de mayor valor. Y eso ocurre cuando el ángulo de tiro, el ángulo de elevación, se iguala a 45 grados. Entonces, el alcance horizontal es máximo cuando alfa es igual a 45 grados. O sea, esto nos está indicando, por ejemplo, si quisiéramos lanzar una piedra lo más lejos posible, el ángulo de tiro aproximadamente tendrá que ser ¿cuánto? 45 grados. En esas condiciones, la piedra avanzará lo más lejos posible. Y por eso que esto aplican en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, los lanzadores de disco, los lanzadores de bala o los lanzadores de jabalina. Entonces ellos practican tanto que ya dominan pues ese ángulo de tiro. O sea, ese ángulo de tiro aproximadamente tiene que ser 45 grados. De esa manera su alcance será el mayor posible. Pues con esto ya podemos hacer las siguientes aplicaciones. Veamos el problema número 1. A ver. Tengo acá un lanzamiento de esta manera. 100 metros por segundo. Ángulo de tiro 53 grados. Aproximadamente la trayectoria es así. En primer lugar, vamos a aplicar alguna ecuación para determinar esto que se llama altura máxima. Y esto que se llama alcance horizontal. Denotado por la letra R. Muy bien. Entonces, lo primero que se hace es la descomposición de la velocidad de lanzamiento. Y para ello, bueno, pues esto ya lo conocemos en forma, por no decir instantánea, bastante rápida. Es un triángulo notable donde la hipotenusa vale 100. El famoso triángulo 3K, 4K, 5K. El 5K es igual a 100 la hipotenusa, K vale 20. Los catetos miden 3 por 20 y 4 por 20. El opuesto a 53 es el mayor. Por lo tanto, esta componente vale 80 metros por segundo. Esta otra, 60 metros por segundo. Y veamos la solución. La altura máxima es una característica vertical. Aplico cualquiera de las fórmulas de caída libre. Y justamente en caída libre, la altura máxima se obtiene como velocidad de lanzamiento al cuadrado entre el doble de la gravedad. ¿Cuánto vale la velocidad de lanzamiento? Se supone la velocidad de lanzamiento vertical, 80. Entonces, 80 elevado al cuadrado entre el doble de 10. Efectuando esto, 80 entre 24 por 80, 320 metros. Entonces, de esta manera, en forma rápida, hemos determinado la altura máxima. Veamos el alcance horizontal R.
R es una característica horizontal. ¿Qué aplico? Espacio igual velocidad por tiempo. ¿Cuál es la velocidad? 60. Por el tiempo que demora en hacer este recorrido hasta acá. Y a eso se le llama tiempo de vuelo. Igual, 60 por. Este tiempo de vuelo lo podemos obtener así. Así por intuición, si de aquí hasta acá ha demorado, por ejemplo, 7 segundos, y aquí hasta acá también habría demorado 7 segundos. ¿Eso qué significa? Que el tiempo de vuelo es el doble del tiempo que demora en alcanzar la altura máxima hasta acá. O sea, todo este tiempo es igual a este tiempo de acá por 2. Entonces, el tiempo de vuelo es igual al doble del tiempo que demora en alcanzar su altura máxima. R igual 60 por 2. El tiempo que demora en llegar aquí, fórmula, tiempo de altura máxima, que es igual, velocidad de lanzamiento sobre la gravedad. Este es el tiempo que demora en alcanzar la altura máxima. ¿Y a qué es igual esto? 60 multiplicado por 2 y multiplicado por B sub 0, 80, sobre la gravedad 10. Por lo tanto, esto que es igual, este 0 se va, ¿no? 12 por 8, 96, con un cerito, 960 metros. Esto viene a ser el alcance horizontal, denotado por la letra R. Como ustedes podrán observar, la solución es bastante simple. No necesito de ninguna fórmula adicional, porque estas fórmulas ya las conocemos de MRU y de movimiento variado que daría. Muy bien, el siguiente problema. Un móvil se lanza con velocidad inicial igual a 50 metros por segundo y con un ángulo de inclinación igual a 37 grados. Hallar la velocidad luego de 4 segundos. Hallar la velocidad luego de 4 segundos. Muy bien, hacemos nuestro gráfico correspondiente. Velocidad de lanzamiento 50, ángulo de tiro 37 grados, su trayectoria aproximadamente. Entonces me piden calcular la velocidad a 4 segundos. La pregunta sería, ¿no? Luego de 4 segundos, ¿el móvil está en la zona de ascenso o en la zona de descenso? Bueno, para determinar eso, tendría que hacer la descomposición de la velocidad de lanzamiento. ¿Bien? Componente vertical, componente horizontal. Triángulo notable, 30, 40 y 50. Y el opuesto a 37 es el menor. 30 metros por segundo. Y esto será 40 metros por segundo. Entonces, la primera pregunta. Con esta velocidad de lanzamiento vertical, ¿cuánto demora en llegar en alcanzar la altura máxima? Fórmula: velocidad de lanzamiento sobre la gravedad, 30 sobre 10, 13. O sea, demora en llegar hasta acá 3 segundos. 4 segundos, bueno, el móvil, el proyectil, ya está en la zona de descenso.
Entonces, en ese instante, la velocidad la grafico tangente a la trayectoria. Esto es lo que me están preguntando. ¿A qué es igual la velocidad luego de 4 segundos? Para hallar esa velocidad necesito su componente horizontal y necesitamos su componente horizontal. Muy bien. Sabemos de que todas las componentes horizontales son iguales. Entonces, si esto vale 40, esto de acá también será 40. Este es el B sub X. Falta determinar el B sub I. Ahora, el B sub I es una característica vertical. ¿Qué aplicamos? Caída libre. Entonces, entre este punto y este punto, ¿qué es lo que conozco? Velocidad inicial, tiempo transcurrido 4 segundos y la aceleración de la gravedad que siempre está presente. No interviene el desplazamiento, fórmula número 1, vectorial, que dice velocidad vector final es igual a velocidad vector inicial más aceleración vector por el tiempo transcurrido. ¿Cuál es la velocidad final? Esa es la incógnita, B sub I. ¿Cuánto vale la inicial? 30 positivo hacia arriba. ¿Cuánto vale la aceleración? Siempre negativo hacia abajo, menos 10. Tiempo transcurrido, 4. ¿Eso qué significa? Que la componente vertical, luego de 4 segundos, ¿cuánto vale? Más 30, menos 40 es menos 10. Ese menos 10 que me está indicando que ya está descendiendo. Entonces, conociendo la velocidad horizontal, la velocidad vertical, ya puedo calcular la velocidad D. Como aquí hay 90 grados, Pitágoras, y tendremos lo siguiente. Esta velocidad será igual a la raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub I elevado al cuadrado. Entonces, esta velocidad será igual. B sub X, 40 al cuadrado, más B sub I menos 10, que al elevar al cuadrado se convierte en positivo, raíz cuadrada. Factor común, ambos tienen 10 raíz cuadrada, sale 10, quedaría el 4 al cuadrado, más sale 10, quedaría el 1 al cuadrado. Finalmente, pues, la velocidad a los 4 segundos será igual a 10 raíz cuadrada de 17 metros por segundo. De esta manera hemos determinado la velocidad a los 4 segundos. Miramos por acá. Número 3. Hallar el tiempo de vuelo. Y tenemos el dato adicional es que se incrusta en este plano con una velocidad haciendo un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuánto tiempo ha transcurrido desde el punto A hasta el punto B? Pues, primer paso, ya hemos hecho más de una vez directamente lo que se llama la decomposición. Componente vertical, componente horizontal.
triángulo notable, 30, 40 y 50. El opuesto a 53, esto es 40 metros por segundo, esto vale 30 metros por segundo. Muy bien, la velocidad con que se estrella a este plano inclinado tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. O sea, este es el de su X y este es el de su Y. Muy bien, todas las velocidades horizontales son igualitas, por lo tanto esto vale 30. Ahora, por geometría elemental, si este ángulo mide 53 y aquí hay 90 grados, este ángulo también medirá 53 grados. Listo. Entonces, en ese triángulo sombreado, esto de acá mide 30. Si esto mide 30, ¿cuánto vale este B sub I? Este es el opuesto a 53, es el 4K. Entonces, 4K vale 30, 4K es igual a 30, por lo tanto K es igual a 15 medios. ¿Eso qué significa? Que este vector que se opone a 37 grados es el 3K. Entonces, el B sub I es igual a 3K. Y como K vale 15 medios, por 3 tendríamos 45 medios. Muy bien. Ahora, entre A y B voy a calcular cuánto tiempo ha transcurrido. Para ello, verticalmente tengo la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración de la gravedad. 3 datos suficientes para calcular la velocidad final. No interviene el desplazamiento. La fórmula es la número 1, vectorial. Vector velocidad final igual vector velocidad inicial más vector aceleración por el tiempo transcurrido. Para nosotros es el tiempo de vuelo. ¿A qué es igual la velocidad final? Como apunta hacia abajo, tendrá signo negativo. Acá está. Menos 45 medios. Igual. Velocidad inicial, apunta hacia arriba, positivo, más 40. Más aceleración de la gravedad, siempre negativo, menos 10. Y por el tiempo de vuelo. Una zona incógnita, entonces el tiempo de vuelo será igual, el tiempo de vuelo será igual. Este menos 10 pasa acá sumando, y es positivo, y este menos 45 medios pasa sumando también. O sea, 40 más 45 medios. Entonces, ¿qué puedo decir? Que 10 veces el tiempo de vuelo será igual, 80 más 45, 125. 125 medios. ¿Eso qué significa? Que el tiempo que demora en llegar a ese plano inclinado será igual, 10 pasa a dividir, 125 entre 20. Por lo tanto, el tiempo de vuelo será igual. 125 entre 10, 12,5 mitad, 6,25 segundos. Ese es el tiempo que demora en hacer todo el recorrido, o sea, el tiempo que demora en incrustarse sobre el plano inclinado. Continuamos con estas aplicaciones haciendo, a ver, una variación. Vamos a ver para acá. Y tenemos lo siguiente. Tenemos acá el piso. Es el suelo, el piso, y a una misma altura se lanzan 3 proyectiles, A, B y C. A y C en forma horizontal, son lanzados así y de esta manera. A se lanza con una velocidad de 10 metros por segundo. C se lanza con una velocidad
de 20 metros por segundo, y B se suelta, es soltado, o sea, velocidad cero. O sea, los tres inician sus recorridos en forma simultánea. La pregunta: ¿quién llega primero al suelo? ¿Quién llega primero al piso? Bueno, aquí, bueno, aparentemente parece que el que llega primero es el cuerpo B, el que llega segundo es A y el que llega tercero es C. Eso es aparentemente. Pero veamos lo siguiente. Mira, a ver. Para el proyectil A, ¿a qué es igual la velocidad inicial vertical? Como el lanzamiento es completamente horizontal, no tiene componente vertical. Entonces, esto es igual a ¿cuánto? A 0. Para el proyectil B, ¿cuánto vale la velocidad inicial vertical? Eso sí está acá. Esto vale 0. Para el cuerpo C, la velocidad inicial vertical es igual a, como también es un lanzamiento completamente horizontal, no tiene componente vertical. Esto de acá vale 0. Muy bien. Ahora, para A, la aceleración es la de la gravedad. Para B, igualmente. Y para C, igualmente. ¿Y qué más? Que A desciende una altura h. B desciende la misma altura h. Y C desciende igualito la misma altura h. ¿Eso qué significa? Los tres van a realizar el mismo recorrido. H, h y h. Entonces ahí se nota claramente que estos tres elementos, estas tres variables, son iguales para los tres. ¿Eso qué significa? Si los tres tienen los mismos datos, entonces, por lo tanto, el tiempo que demora en llegar al piso para los tres es igual a t. Es el mismo para los tres. ¿Eso qué significa? Que los tres llegan al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Lo que sí podríamos hacer una observación, ¿no? Los tres llegan al mismo tiempo, pero A tiene un avance horizontal, digamos esto de acá. C tiene un avance horizontal, digamos esto de acá, ¿no? ¿Por qué esto es mayor que esto? Simplemente por esta velocidad horizontal es mayor que este de acá, por eso que este avance es mayor que este otro. Esa es la única observación adicional que se puede hacer aquí. Pero hay que recordar que en movimiento parabólico en caída libre no se considera la resistencia del aire. O sea, los tres llegan al mismo tiempo al piso. Ahora, otra cosita más adicional al mismo problema. Por ejemplo, luego de un cierto tiempo, A se encuentra por acá, B se encuentra por acá y C se encuentra por acá. Ahora, ¿eso qué significa? En cualquier instante, los tres móviles van a estar a una misma altura, siempre. ¿Por qué? Porque los tres parten con la misma velocidad inicial igual a 0. Entonces, no olvidar, para este tipo de lanzamiento, en cualquier instante, los proyectiles se encontrarán a una misma altura. Un problema adicional con respecto a esto será el siguiente. Dice, los móviles se lanzan como se muestra. Pregunta: ¿al cabo de cuánto tiempo?
las velocidades son perpendiculares. Muy bien, el lanzamiento es así. Proyectil A, proyectil B, esto con una velocidad de 9 metros por segundo, este otro con una velocidad de 16 metros por segundo. Entonces el piso, que es este de acá, y su trayectoria para cada uno de ellos aproximadamente será así. Y este otro aproximadamente será así. Muy bien. Luego de un cierto tiempo t, la velocidad de A tendrá esta inclinación tangente a la trayectoria. Y por el problema anterior ya sabemos que se encuentra a una misma altura, entonces el móvil B tendrá esta otra velocidad, ¿no?, que es tangente a la trayectoria, ¿no?, así. Entonces, velocidad de A luego de un cierto tiempo t, velocidad de B luego de un mismo tiempo t. Si prolongamos estos dos, aquí deberán formar un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si juntamos las dos, tendremos el siguiente esquema, ¿no? Esto es la velocidad de A en el instante t, en forma perpendicular. Esta será la velocidad de B y luego en un cierto tiempo t, ¿correcto? De tal manera que aquí hay un ángulo de 90 grados. Muy bien. A ver, voy a trazar esta horizontal. Ahí se ha formado un triángulo rectángulo. Mira, la velocidad A tiene componentes así: componente vertical y componente horizontal. El proyectil B tendrá algo parecido: componente vertical y componente horizontal. Ahora, para A, la componente horizontal, esta de acá, ¿cuánto vale? Vale 9. ¿Por qué? Porque todas las velocidades horizontales tienen igual valor. Esto vale 9. Todas las velocidades horizontales para B tendrán que ser igual a ¿cuánto? A 16. Por lo tanto, esta componente es igual a 16. Ahora, estas dos componentes verticales para las velocidades, ¿cómo tienen que ser? Iguales. ¿Por qué? Por esto de acá. Si todos parten al mismo tiempo con la misma velocidad inicial, en cualquier instante tendrán la misma velocidad vertical. Entonces, estas dos componentes tienen igual valor. Voy a llamarle un B sub I cualquiera. Por geometría elemental, aquí hay un triángulo rectángulo. B sub I sería ¿qué? La hipotenusa relativa, la altura relativa a la hipotenusa. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Y cuando se tiene esta situación, altura relativa a la hipotenusa, que me indica una de esas ecuaciones, que esa altura es media proporcional entre los segmentos determinados en la hipotenusa. O sea, 9 multiplicado por 16. Sacando raíz cuadrada, tendré que la velocidad vertical en ese instante, ¿cuánto vale? 3 por 4, 12 metros por segundo. Entonces, mira, ve, conozco la velocidad inicial vertical, 0. Conozco la velocidad final vertical, 12. Y conozco, ¿qué más? La aceleración de la gravedad. Con esos tres datos puedo calcular el tiempo transcurrido hasta que ocurra esto de acá. No interviene desplazamiento, velocidad final vector igual velocidad inicial vector más aceleración vector por el tiempo t. Ya está. ¿Cuánto vale la velocidad final? 12. Apunta hacia abajo, menos 12.
¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. ¿Cuánto vale la aceleración? Siempre negativo menos 10 por el tiempo transcurrido. El signo negativo se va a significar, entonces el tiempo t será igual a 1,2 segundos. Eso es lo que me está indicando que demora 1,2 segundos para que las velocidades tengan direcciones perpendiculares.